¡Hallo! En el vídeo de hoy vamos a aprender las vocales y consonantes de la lengua alemana junto con los sonidos de cada una. Así como en español existen 5 vocales, la A, la E, la I, la O y la U, en alemán existen 8. Las del español, esas 5, más 3, que son las umlauts. Tenemos la la Ö y la Ü. En primer lugar vamos a hablar de la A, que se pronuncia igual que en español, A. La E, dependiendo de dónde se encuentre dentro de la palabra, puede adoptar diferentes pronunciaciones. Generalmente se pronuncia como en español, E, pero si va seguido de una I, se pronunciará AI, como el AI. En cambio, si va seguido de una U, se pronunciará OI, como Deutschland. A esta norma se le aplica una excepción, que es cuando la E y la U van en sílabas separadas, en las cuales se pronunciará EU, como si fuera leído. La I es bastante simple. Como norma general se pronuncia I, pero si se ve IE, entonces no se le pronunciará IE, sino será una I larga, como por ejemplo protestieren. La O y la U no tienen gran misterio, se pronuncian igual que en español, O y U. Ahora entramos en el terreno de las umlauts. En primer lugar tenemos la E. Si queréis, repetid conmigo. E. E. Es como la típica cuando tú estás pensando en algo y dices ese mismo sonido sería. Este tan solo tiene una sola excepción, que es cuando va seguido de una U, en la cual se diría hoy, como Häuser. La siguiente umlaut es la Ö. Repetid conmigo. Ö. Ö. Esta no tiene ninguna excepción. Por último tenemos la Ü, que para mí es la umlaut más difícil de pronunciar. Para conseguir pronunciar esta letra, deberemos poner la boca en forma de U y pronunciar una I. Repetid conmigo. Ü. Ü. Ahora vamos a pasar al terreno de las consonantes, que es un tema un poco más complicado, ya que hay varias consonantes y cada una tiene una norma. En primer lugar, la B se pronuncia como la B española, como por ejemplo blau. Pero hay una excepción, que es cuando la B está al final de la palabra, que se pronuncia como una P de Pamplona, y sería, por ejemplo, Urlaub. La C es una de las consonantes más complicadas dentro de la lengua alemana. Tiene bastantes normas. Por ejemplo, la C normalmente se pronuncia como una K, como por ejemplo, computer. Pero si es CE o CI, se pronuncia como C o Zi. Por ejemplo, Center o Circa. Si la C va seguida de una H, se pronunciará como una J, como por ejemplo, Toch. Y si es CHS, se pronunciará como una X, como por ejemplo el Fuchs. Finalmente, si la C va seguida de una H y después de una vocal, puede pronunciarse tanto como una K o podría pronunciarse como una CH española, una Ch. Un ejemplo sería, por ejemplo, Chemie, que es con pronunciación de K, o chef. La D es bastante parecida a la B. La D se pronuncia generalmente como la D española, salvo que esté a final de palabra, en la cual se pronuncia como una T, como por ejemplo Mund. Y la F es igual que en español. Vale, la G por norma general se pronuncia igual que en español, G, pero puede pronunciarse como una K si es al final de palabra, como por ejemplo Ausflug, o si por ejemplo es acabado en IG, se pronuncia como IJ, como por ejemplo wenig. La H normalmente se pronuncia con una J aspirada, es decir, no es una J, sino que es una J, como por ejemplo el hello de inglés, no es una J fuerte, entonces sería por ejemplo como hoch. Así como en español la H es intercalada, en alemán tan solo lo es en algunos casos, como por ejemplo historisch. Finalmente, si la H va después de una vocal, no se pronuncia esa H y además eso hace que la vocal que la precede
se alargue, como por ejemplo anu. La J es muy simple, se pronuncia como la L de lluvia en español, como por ejemplo jetzt. De la K a la Q es bastante simple, todas las letras se pronuncian igual que en español. K, L, M, N, P, Q. Tan solo la P tiene una excepción, y es que si la P va seguida de una H, al igual que en inglés, no se pronuncia PH, sino se pronuncia como una F, como por ejemplo delfín. La R se pronuncia diferente dependiendo de la zona que estemos en Alemania. Hay algunos en la región que pega más con Polonia y Rusia que pronuncian la R bastante fuerte, como por ejemplo Brot. Pero otros en Alemania, por ejemplo, la pronuncian más débil, como la R española, y dicen, por ejemplo, Brot. E incluso algunos la hacen con un pelín de acento francés, Brot. La R al final de palabra, igual que en la lengua catalana, se pronuncia muy poquito, como por ejemplo Urlaubo. La S se pronuncia igual que en español, como por ejemplo en la palabra sant. Pero si va seguida de una C y una H, se pronuncia una S silbante, como la típica en España para mandar a callar, la sh. Como por ejemplo podría ser Schiff. Y también, si la S va seguida de una P y una T, aplicaremos la misma S silbante, como por ejemplo Stift o Spitze. Si encontramos dos S juntas, el sonido de la S no cambia, pero provoca que la vocal que se encuentre antes de esas dos S sea más corta, como por ejemplo Fluss. La T también se pronuncia igual que en español, pero en la terminación T-I-O-N no diremos tion, diremos tion, como por ejemplo nación. Llegamos ya a las últimas letras del abecedario. Aprovechamos este momento para recordaros que en Patreon tendréis una lista con todas las vocales y consonantes y su pronunciación junto con varios ejemplos para cada uno de los sonidos. La V, como norma general, se pronuncia como una F, como en la palabra voll. Pero algunas palabras de origen no germánico se pronuncian con una V, como por ejemplo Valencia, que sería Valencia, o una villa, que es eine Villa. Aunque resulte un tanto peculiar, en la lengua alemana la W se pronuncia como una V española, como por ejemplo Wolle. La X y la Y se pronuncian igual que en español, como Oxid y Yankee. Pero la Z se pronuncia con una TS, como por ejemplo Zink. Por último, vamos a ver la última consonante de la lengua alemana, que es la SZ, de la cual ya hablamos en la clase anterior. Esta consonante es un equivalente a la doble S y hace que todas las vocales que vayan antes de la SZ se pronuncien de forma alargada, como por ejemplo Fuß. Hasta aquí nuestra primera clase de pronunciación. Esperamos que os haya gustado y aprovechamos para recordaros que todos los apuntes de esta clase estarán en Patreon, al igual que también este vídeo y muchos otros que haremos en el futuro están en Patreon una semana antes que aquellos que lo vean en YouTube. También aprovecho para recordaros que podéis seguirnos tanto en Twitter como en TikTok y en Instagram, donde subimos cada día vídeos y datos interesantes.